Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo micro y en esta oportunidad primeramente voy a saludar a la audiencia del programa Ustedes y Nosotros, en especialmente un cordial saludo a Mabel Antonio y voy a comenzar en esta oportunidad hablando sobre otro de los grandes paradigmas que lamentablemente nos incumbe a todos y que tiene que ver con los juicios, ¿sí? Comencemos. Me gusta comenzar con una reflexión en la cual dice Nikola Tesla, dice, cuando comprendes que toda opinión es una versión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. ¿Qué significa esto? Que cuando yo juzgo a la otra persona, estoy juzgándome a mí misma a través de los actos de la otra persona. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí aplicamos la denominada ley del espejo, que es uno de los talleres que se dicta en el estudio, ¿sí? Que son talleres individuales o grupales y que tienen que ver con lo que Carl Jung llama las sombras, nuestras sombras, en donde nosotros cuando ponemos un juicio de valor, hablando de juicio de valor en una persona, es porque en realidad vemos en esa persona lo que tenemos nosotros muy dentro nuestro, denominada las sombras, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el concepto de qué es un juicio, ¿sí? Ya que hablar, nos dice el coach ontológico, hablar no es inocente, ¿sí? ¿Qué es un juicio? Por supuesto, teniendo en cuenta el hablar del adulto, porque fíjense ustedes que los niños carecen de todo juicio, salvo que el adulto le enseñe, ¿sí? Si no, un niño carece de juicio. ¿Qué es un juicio? Es un proceso mental por medio del cual decimos que algo es de un modo o de otro. Fíjense ustedes que el juicio puede ser fundado o infundado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ese juicio es una aseveración del hecho que está ocurriendo, ¿sí? Entonces es un juicio fundado en un hecho real. Por ejemplo, el día está lluvioso, ¿sí? Como en estos días atrás, que el día estuvo gris, estuvo lluvioso, es una aseveración, porque estoy dando un dato, yo estoy dando un dato de la realidad y de lo que está pasando, que todo el mundo, ¿sí? Es capaz de observar. Ahora, cuando hablamos de juicio de valor, yo puedo entender, por ejemplo, en estas dos imágenes, que puedo tener una determinada actitud. Cuando es un juicio de valor, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que el día lluvioso me produce tristeza o de pronto que un día lluvioso me produce alegría. Entonces, la actitud que yo tengo frente a ese día lluvioso es mi propio juicio de valor y es lo que tiene que ver con lo que yo considero que es un día lluvioso, ¿sí? Entonces, detrás de un juicio de valor, por supuesto que hay paradigmas aprendidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de paradigmas, estamos hablando de todos los juicios que nosotros venimos trayendo de nuestros padres y de nuestros abuelos, que después pasamos a nuestros hijos y que por eso hay una brecha ya tan grande entre los jóvenes y los niños, nosotros, y ni hablar de nuestros padres y abuelos. Por ejemplo, un paradigma es un juicio de valor cuando se dice tienes que buscarte un trabajo seguro y estable, ¿sí? Comprendiendo que hoy por hoy, ante la situación de público conocimiento, estamos frente a una incertidumbre que la estamos viviendo día tras día. Entonces ya esto que existió para nuestros abuelos, que entraban a trabajar en una fábrica, en una empresa, y estaban 30, 40 años trabajando en el mismo lugar, ¿sí? Con un determinado sueldo y allí se jubilaban. Fíjense ustedes que esto hoy no ocurre de la misma manera. Aunque parezca que todo esto es normal, ya deja de funcionar. Otro de los paradigmas y juicios de valor es cuando yo le digo a mis hijos, tienes que estudiar, por ejemplo, derecho, como tus padres, ¿sí? Porque los padres son abogados, entonces el hijo o la hija debe seguir el mismo camino para seguir o emprender o continuar esa empresa familiar. Al igual que, por ejemplo, los comerciantes que quieren que los hijos continúen con el legado. Y a veces
que nosotros debemos entender que nuestros hijos en la vida quieren otra cosa, ¿sí? Otro de los paradigmas, fíjense ustedes que también es muy natural, es muy común. Tienes que casarte antes de los 30, porque parece que si uno no se casa antes de los 30, después no consigue pareja, no consigue una vida, un matrimonio, no consigue tener hijos, no consigue desarrollar la familia. Y bueno, hay personas que no les interesa, ¿sí? Este paradigma. Hay gente que está muy bien en pareja y no necesariamente debe casarse, porque esto no nos olvidemos que viene también con esos juicios de valores que en este momento ya no funcionan. Entonces, después cuando una parejita se casa o se junta al tiempo de casados, empiezan los otros paradigmas. ¿Y para cuándo los hijos? Es como que fíjense ustedes, todo está estipulado, ¿no? Hay que, cuando uno es niño hay que ir a la escuela, después hay que estudiar el secundario, después hay que casarse, después hay que tener hijos, después. Entonces es como que está todo muy acomodado y organizado. Pero bueno, repito, a la generación de nuestros antepasados esto les sirvió, pero en esta generación esto ya deja de funcionar, porque cada uno debe entender que hay que buscar su propio autoconocimiento y tiene que entender que cada uno es distinto y no todos estamos, sobre todo en estos tiempos, para repetir los patrones de estereotipos que fueron patrones de nuestros antepasados. Todos estos adoctrinamientos dejan de funcionar liberando a nuestros niños y jóvenes de cómo deben vivir sus vidas. Esto es algo, aunque parezca horroroso en algunas personas, a mí me parece fantástico y fabuloso que nuestros niños y jóvenes se liberen de todos esos adoctrinamientos y sean en realidad lo que han venido a ser, cada uno con su luz interior. Nosotros, como adultos, debemos actualizar nuestros programas mentales si queremos que ellos vivan en plenitud, ¿sí? Ellos, tanto los niños como los adolescentes, se resisten a los viejos paradigmas porque energéticamente ellos vienen cargados de otra estructura, de otra forma de vivir, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, el coaching ontológico te proporciona las habilidades blandas para el desarrollo del nuevo mundo. Reitero, nosotros aquí en el estudio hacemos talleres individuales y grupales a través de un método de entrenamiento de desarrollo interno. Aquí tienen mi contacto por cualquier cosa que necesiten, cualquier consulta que quieran hacerme vía WhatsApp. Ustedes saben perfectamente que se pueden comunicar conmigo para poder así evacuar las dudas y hacer alguna charla que ustedes necesiten para cualquier tipo de orientación, ya sea para sus niños con el método o para los adolescentes. Les mando un gran abrazo a la distancia y bueno, y espero que este micro les haya servido para comprender, gente, que estos paradigmas viejos que nosotros traemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños no les sirven. Nosotros, como adultos, como mamá, como papá, como tía, como hermana, como abuela, debemos conectar con ese ser que tiene un enorme poder interior, pero no es lo que yo quiero para él, es lo que él ha venido a hacer o ella ha venido a hacer en este mundo. Nosotros tenemos la obligación de acompañarlos en ese deseo de vivir, en ese deseo de desarrollarse en plenitud. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene, Dios mediante, y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.